Por algo está esto de seguridad, que no se debería cruzar. Esto es peligroso, miren la distancia ahí hacia abajo. Tiene de todo, los buzos están $57, esta campera está $80. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el video de hoy estamos todavía en la ciudad de San Francisco y vamos a hacer un par de cositas que quiero grabar para que las vean. Vamos a ir a Sausalito, que es una visita también medio obligada cuando venís a San Francisco, y vamos a ir a Muir Woods, que es un parque nacional de Estados Unidos, también bastante conocido acá en la zona de San Francisco, en donde hay redwoods, que son unos árboles de madera roja, y creo que también hay secuoyas. Son todos árboles altísimos, pero bueno, en fin, ¿para qué voy a contar si ahora vamos a ir para allá? Vamos a ver también, esto no lo iba a grabar, pero bueno, vamos a ver si podemos ver el Golden Gate, que el otro día estaba con neblina, y al día siguiente también, y así, siempre neblina. Entonces ahora pasamos por la autopista y vimos a lo lejos que aparentemente se ve, así que ya que estoy, lo grabo, ya que no se los pude grabar el otro día, porque siento que no estuve en San Francisco si no vi el Golden Gate. Igual, ojo, la neblina es muy típica de acá, a tal punto que los souvenirs vienen con neblina. Así que bueno, vimos un fenómeno muy típico de acá. Y esta neblina es tan famosa que tiene nombre, se llama Carl, y tiene un Instagram que no lo empecé a seguir. ¿Vos lo estás siguiendo? ¿Cómo se llama el Instagram? Carl the Fog. Carl the Fog. Y bueno, si quieren síganlo, porque aparentemente sube contenido muy interesante. Esta neblina tiene como 300.000 suscriptores, o seguidores mejor dicho. Así que bueno, vamos a ir a ver si podemos ver el puente. El Golden Gate se completó en 1937 y era en ese entonces el puente colgante más largo y alto del mundo, con una longitud total de 2.737 metros y una altura de 227 metros sobre el agua. Fue construido durante la Gran Depresión, lo que proporcionó empleo a miles de personas. La obra costó alrededor de $35 millones, una cifra impresionante para la época. Si bien apareció en más de 50 películas, en realidad lo más famoso de San Francisco es su niebla, a la que llaman cariñosamente Carl, y a menudo envuelve el puente, como ya pudieron verlo en mis otros videos, creando una atmósfera, se puede decir mágica, o haciendo que no puedas ver el Golden Gate. Sin embargo, esto también dificulta su mantenimiento, ya que el clima salino y húmedo requiere constantes trabajos de pintura. Y es por esto también que su mantenimiento nunca termina. Y el Golden Gate tiene un equipo de mantenimiento dedicado a trabajar constantemente para proteger el puente del desgaste causado por el clima y el tráfico. El peaje para cruzarlo solo se cobra en dirección hacia San Francisco. Inicialmente costaba 50 centavos. Hoy el precio varía dependiendo del tipo de vehículo y el método de pago, pero si no me equivoco ronda los $9. Bueno, lo logramos, llegamos acá al mirador, allá, ahora vamos a subir, pero acá ya se ve una vista súper linda que, no sé, allá es San Francisco, no sé bien dónde estoy ubicada, pero está linda, allá creo que es Alcatraz. Y para terminar el debate, su color no es rojo ni naranja. El puente está pintado de un color llamado International Orange, elegido porque contrasta con el paisaje natural y la niebla de San Francisco, además de ser altamente visible para los barcos. Lo logramos, gente. Acá lo podemos ver completito hermoso, prácticamente sin neblina. Hay un poquito de neblina, pero no importa, se ve bien, se ve todo hermoso, se ve la bahía. Allá se ve el skyline de San Francisco. Hermoso. Aparte nos tocó un día lindo, estaba nublado en San Francisco, pero acá está despejado. Divino, es imponente, es súper grande. Nos venimos más para la derecha y se ve mejor, porque no se ven ahí los candados que tapaban esa cerca con candados, entonces se ve bastante mejor acá, la foto sale espectacular. Y no hagan esto, chicos, por favor, se los pido, estas estupideces de cruzar la cerca para sacarse, ahora están más para adelante, recién estaban más en la cornisa, la chica tiene botas, hay un viento que te tira, después aparecen las noticias de mujer en acantilado por sacarse una selfie. Por favor, chicos, no, estupideces no. Por algo está esto de seguridad, que no se debería cruzar. Esto es peligroso, miren la distancia ahí hacia abajo. Ahora se cruzaron 3. Bueno, en fin, la vista es hermosa. Continuamos camino y ya estamos yendo a Sausalito, próximos a llegar porque es bastante cerca. Así que bueno, siguiente parada.
Y del otro lado del Golden Gate tenemos Sausalito, una encantadora ciudad costera ubicada en el condado de Marin. Su nombre proviene del español saucito, que significa pequeño sauce, debido a los numerosos árboles de sauce que crecían en la zona en la época de la colonización española. Estamos por la calle costera de Sausalito, ya recorriendo esta parte, es muy lindo. Bueno, es una ciudad costera, todas las ciudades costeras son muy bonitas, pero bueno, esta además tiene una arquitectura muy linda, las casas son muy bonitas. Esta parte me recuerda un poco a Punta del Este, no voy a mentir, aunque las casas tienen otro estilo. Sausalito ha sido hogar de numerosos artistas, escritores y músicos a lo largo de los años, convirtiéndose en un lugar conocido por su comunidad bohemia y creativa. Pero también en el siglo XIX fue un importante punto de acceso marítimo y en algunos casos sirvió como puerto para contrabandistas que evitaban las estrictas regulaciones de San Francisco. Ya bajamos acá en Sausalito, acá con este hombre con un pájaro de fondo. Nada, vamos a ir a comer algo, les cuento. Y después supongo que recorreremos un poco más, no sé, caminando con el auto. Pusimos el auto con un parquímetro, porque acá tenés parking o parquímetro, que nos salió $10 la hora y 45, porque es lo que calculamos quedarnos. Y después seguimos nuestro camino para Muir Woods. Hoy Sausalito es una de las zonas más exclusivas del área de la bahía, con propiedades de lujo y vistas inigualables. Además tiene un microclima mediterráneo único, con días soleados y temperaturas agradables que contrastan con la niebla que a menudo cubre San Francisco. Y es conocido por sus restaurantes frente al mar que ofrecen mariscos frescos y una excelente selección de vinos locales de Napa y Sonoma. Si bien es una ciudad pequeña, Sausalito es un rincón donde el mar abraza el arte y la tranquilidad, un lugar que invita a soñar despierto. Después de este breve paso por Sausalito, ya comimos, paseamos un poquito, pero solamente unas cuadritas porque tenemos que irnos para Muir Woods, porque hay que reservar si vas con el auto para estacionar. Hay dos formas de ir, puedes llegar hasta acá, estacionar el auto y que te lleven en un bus, o puedes ir con tu auto reservando por la página. Nosotros usamos esa opción, reservamos el estacionamiento, el parking, nos salió $9 y es entre las 14 y 14:30 que podemos llegar. Entonces, como no queremos que se nos haga tarde, emprendemos la retirada hacia allá. Siguiendo nuestro camino, nos encontramos con Muir Woods National Monument, un parque nacional ubicado en el condado de Marin, a unos 19 kilómetros al norte de San Francisco. Este lugar es famoso por sus majestuosos bosques de secuoyas rojas, algunos de los árboles más altos y antiguos del mundo. Muir Woods se encuentra protegido, ya que es un santuario de naturaleza y serenidad que atrae a visitantes de todo el mundo. El parque lleva el nombre de John Muir, un naturalista y defensor de la conservación que jugó un papel crucial en la creación del sistema de parques nacionales en los Estados Unidos. Muchas de las secuoyas en Muir Woods tienen entre 600 y 1200 años, y algunas superan los 75 metros de altura. Estas maravillas vivientes son descendientes de árboles que han existido desde tiempos prehistóricos. Este es el camino que hay que hacer para Muir Woods, bastante medio enroscado, como en zigzag todo el tiempo, y es mano y contramano. Así que bueno, hay que estar despierto. La ruta igual está en buen estado. El parque cierra creo que 4:30, 5, entonces no volverían de noche igual, pero de noche no sé qué tan iluminado pueda estar esto. Yo creo que no hay iluminación, solo se ilumina con los autos. Igual es muy bonito el camino. Muir Woods fue declarado Monumento Nacional en 1908 por el presidente Theodore Roosevelt, siendo uno de los primeros parques protegidos en los Estados Unidos. Y si bien la niebla dificulta la visibilidad del puente de San Francisco y lo deteriora, las secuoyas dependen de esta niebla para sobrevivir, ya que les proporciona hasta el 40% de su humedad en los meses secos. Este microclima también favorece una rica biodiversidad en plantas y animales. Acá estamos llegando, ahora hay que buscar dónde se estaciona, supongo que se entra por allá. Ah, y le están indicando algo, creo. Ahí un chico nos escaneó la reserva que teníamos del parking y nos dijo que estacionemos por acá. Si encontramos lugar, ¿no?
Listo, ya pudimos estacionar, llegamos bien, llegamos en horario y ahora vamos a empezar el recorrido. Acá estamos en la entrada, hemos logrado llegar allá en esta casita que se ve acá. Presentamos el pase que compramos para el acceso a los bosques nacionales, que nos salió $80. Esto lo compramos en el Visitor Center del Golden Gate, nos salió $80 y con eso tenemos acceso ya a este parque y a otros parques nacionales de Estados Unidos. Y acá lo que vamos a ver son estos dos árboles, estos dos tipos de árboles que son el Redwood y el Sequoia, el gigante, el Giant Sequoia. Vamos a ver un poco plano para arriba. Yo realmente siento que no se aprecia bien en los videos nada de lo que grabo o de lo que veo realmente. Pero bueno, como lo estoy viendo en esta pantallita chiquita, ni me entero. Por ahí se pueda llegar a apreciar algo de lo que estamos viendo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando vengan acá es que no hay conectividad a internet. Acá la señal se te muere. Tengan en cuenta eso por cualquier cosa. Si sus familias están hablando con ustedes, avísenle que no van a tener señal, etcétera, porque está totalmente apagada la señal de datos de internet. El parque es conocido por su tranquilidad y se anima a los visitantes a caminar en silencio para experimentar plenamente la majestuosidad del entorno. Wow, miren lo que es ese tronco. Impresionante. ¿Cuántos años puede tener esto? Wow. Tampoco sé cuántos metros, no llego a ver de acá la punta del árbol. Cada una son 5 años. Ahora lo vamos a confirmar cuando veamos el caso que lo dije. Pero las redondeadas, vos decís las de colores que se ven. Cada una de las vueltas que da finitas, ¿ves que tiene una vuelta finita? Como lo ves capaz más en aquel que está cerca, lo tenemos más cerca. En el folleto que nos dieron explica que algunos de estos redwoods que tenemos acá tienen entre 500 y 800 años y algunos llegan a 1000 años. Impresionante. Yo dije que eran viejos, ¿vieron? Cuando señalé dije ¿cuántos años tendrán estos? Bueno, ahí lo leímos en el folleto. Demasiados años tienen. El sequoia es el que más grueso puede ser. El redwood es más fino. Este que tenemos acá adelante es un sequoia. En altura sí, pero en grosor de la... Que también me imagino que debe tener, no sé, 500 años, porque miren la majestuosidad de esto, lo enorme que es. Esto está volviendo gente, pero me voy a acercar a este tronco. Miren este tronco, las raíces de este árbol. Es impresionante, y allá todas las ramas que tiene, está medio pelado. No sé si estará seco. ¿Que los redwoods qué? Son coníferos. ¿Qué quiere decir eso? Así que al igual que los pinos, tienen una fruta que tira las semillas. Ah.
ambiente. No sé si me va a escuchar, pero estoy tratando de decirlo más bajita. Acá hay uno de los árboles que se cayó. Está en la parte de abajo y se ven todas las raíces. Y lo grande que es, no sé si se aprecia en el video, pero es enorme, es el tamaño de una casa, diría. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un tronco real. Perdón, la gente habla muy fuerte atrás. No sé en qué idioma hablan, pero hablan muy fuerte. Bueno, y acá explica que nació 909 años después de Cristo. Y bueno, cada línea entiendo que son 5 años. Y después estos son 1100 años. Bueno, ahí te va explicando todo. Y está en braille para los no videntes también. Entiendo que en 1930 será que se habrá caído. Este tronco, 1021 años tiene. Wow, increíble. Después de haber visto ese árbol, ya tenemos los baños y el gift shop y el café, y si no, exit por allá. Y acá tenemos la tienda, tiene de todo, los buzos están en $57, esta campera está a $80. Acá hay más buzos, stickers, imanes. Estos bastones que son para caminar deberíamos haberlos comprado antes porque ya volvimos. Igual la caminata total son ida y vuelta 2.8 kilómetros, no es tanto. Y no hay tanta subida ni bajada, es fácil de hacer. Llaveritos. Allá hay tazas. Bueno, es bastante amplio. Y allá tienen la cafetería. Muir Woods es más que un bosque. Es un recordatorio de la grandeza y fragilidad de la naturaleza, un templo de paz donde cada árbol cuenta siglos de historia y susurra la belleza de lo eterno. Aquí el alma encuentra calma y la naturaleza nos recuerda nuestro lugar en el mundo. Y bueno, ya así terminó nuestra visita, ya pasamos por la tiendita, no compramos nada, está todo bastante costoso, debo decir, pero bueno, porque entiendo que está hecha con madera de los árboles que se han caído, entiendo yo, entonces es un poquito caro. Así que bueno, cuéntenme qué les pareció. A mí me transmitió mucha paz, me pareció un desestresante natural, sobre todo las partes donde se quedaban sin los demás turistas, porque hay muchos que hablaban muy fuerte, iban a los gritos como si estuvieran caminando por la calle y te cortaban el ambiente un poco, y también deben molestar a los animales que viven ahí. De hecho había una zona donde decía que tenías que entrar en silencio, que yo la marqué acá, se las mencioné, y la gente entraba a los gritos, y a uno de nosotros le dijimos como un shh, porque la idea era disfrutar el momento de sentir esa paz. Pero bueno, así son los turistas en todos lados, ¿qué va a hacer? Hay que aguantarlo. Ya les digo, a mí igual me transmitió paz, perdón que estoy toda despeinada, hoy es un día con mucho viento en San Francisco en general, y en el Golden Gate, cuando subimos para verlo, había un viento tremendo, pero bueno, no importa, estaba hablando de otra cosa yo. La cuestión es que me pareció muy lindo, mucha paz, muy interesante de ver. Es eso que ven, no es que van a encontrar diferentes paisajes ni nada, es una reserva natural, y si les gusta la naturaleza y lo increíble que son estos árboles de tantos años, es un muy buen lugar para venir. Si van a venir solamente a este, por ejemplo, no les conviene comprar el pase porque sale $80 por auto, creo que hasta 3 o 4 personas. Entonces les conviene, si van a venir solamente a este, por ahí comprar la entrada individual que sale creo que $15. Si van a ir a alguno más y son más de 3 personas, o son 3 personas, sí capaz les conviene comprar el pase. Eso bueno, lo tienen que valorar ustedes. Sale $80 el pase y ya les da el acceso a todos los parques nacionales de Estados Unidos. Así que bueno, comenten abajo qué les pareció, si conocían este lugar,
si les interesaría venir y comenten todo lo que quieran ahí abajo. Pónganle me gusta con la manito como siempre. Y será hasta un próximo videito. Adiós.